Hay un lugar donde la presencia de Dios se hace presente. Un lugar donde la palabra de Dios es viva y eficaz. Un lugar donde el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es el Centro Cristiano Internacional, Ministerios Ebenecer. Para más información, visita nuestra página web www.ccint.cl. Síguenos en nuestras redes sociales como Centro Cristiano Internacional o CCINT Chile. Centro Cristiano Internacional, un lugar de nuevos comienzos. Quiero contarle que no sé por qué, pero hay experiencias, como bien dicen los hermanos que me han antecedido, tanto Mario como Fernando, que marcan la vida de uno. La vida espiritual, siempre tiene que haber experiencia de parte de Dios hacia nuestra vida. Quizá una de las experiencias más notorias para mí, tal vez no la más notoria, pero una de las experiencias más notorias para este tiempo final, y por eso hago alusión al tema, es que cuando empezó el año 2000, nosotros habíamos venido, yo he estado esperando siempre la venida del Señor. Desde que me convertí a Señor, la he estado esperando. Lo creí con todo mi corazón y lo sigo creyendo. Entonces siempre, cada año yo decía, este año viene. Y no venía, este sí viene. Y tengo 40 años de equivocarme, pero lo voy a seguir esperando. Y entonces cuando llegó el año 2000, yo me recuerdo que yo tenía una exacerbación en mi corazón de que ese año venía. No lo dije, no feché, gracias a Dios. Y digo que no feché, no porque digan no me equivoqué, porque me equivoco un montón de veces, pero en eso, gracias a Dios, no me equivoqué. Pero di un tema que se llamaba el Y2K. Eran las iniciales que utilizaban los gringos para hablar del caos que se iba a generar, como por la informática, las computadoras, y se daba una gran explicación y que eso iba a traer de alguna manera una gran tribulación. Bueno, gracias a Dios no se dio. Bueno, no se dio lo que yo esperaba, pero sí hubo un cambio notorio en el año 2000. El Señor me habló en ese tiempo y me dijo que teníamos que ese año era un año frontera. Yo no entendí, incluso proclamé el año frontera en el año 2000. Fue una de las proclamas proféticas que menos me gustaron, pero que yo sabía que Dios me la había dado y entonces, ¿qué hacía? Pero ni con gusto, así como cuando digo, por lo tanto. Esa vez ni siquiera dije por lo tanto, porque no muchito el año frontera. Digamos, el año de los cielos abiertos, el año de la unidad, el año, esos están más emocionantes, pero el año frontera. Y no lo entendí sino hasta tiempo después. Y ese tiempo después que lo entendí, me di cuenta que a partir del año 2000 sucedieron una serie de eventos que acercan el nuevo orden mundial. El Y2K, por cierto, tuvieron que renovar todas las computadoras. No compusieron el programa, los programas que estaban malos, sino que se renovó todos los departamentos de computación del mundo, y empezó a renovarse cada año o cada 6 meses, de tal manera que si usted compró una computadora o un iPad o un iPhone 6, ahora le toca el 7, no le recomiendo el Samsung, ¿verdad? Porque ese explota. Está en llamas, está Santiago en llamas también el Samsung 7. Uno va a los aeropuertos, hermano, y le dicen, si trae un Samsung 7, al principio prohibieron que lo subieran, después que lo tenían que apagar. Bueno, la cosa que le quiero decir es que hubo una aceleración de un montón de cosas. Y en el año, y así podría mencionarle
muchos ejemplos, pero no, le dije que vamos a redimir el tiempo, solo le quiero mencionar uno que impactó mucho mi corazón y que ayer lo mencioné brevemente. Y es que se atacó el Pentágono. Se atacó el Pentágono. Jamás de los jamases había sido atacado el territorio nacional estadounidense. Nunca habían tenido un enemigo. Los alemanes en la Segunda Guerra Mundial se dice que llegaron en submarinos hasta la costa de los Estados Unidos, pero que los repelieron. Pero jamás un enemigo, un ejército extranjero había estado sobre la tierra norteamericana y batallando, y esa vez atacaron el Pentágono. Algunos dicen que fue una mentira, una confabulación del mismo gobierno. Eso no es el tema. Parecería que así fue así, porque cuando se miran los videos del golpe que se le dio al Pentágono, no aparecen las alas del avión, ni el tren de aterrizaje, y nadie vio un avión volar hacia ahí, y solo hizo un hoyo. Los expertos dicen que no puede ser que un avión le haya pegado, y algunos dicen que un misil fue el que les golpeó, y que ese misil no podía ser un misil extranjero porque ellos tienen defensas contra todas las armas extranjeras, que las únicas armas contra las que no tienen defensa son contra las propias, y que entonces era una especie de golpe de estado del mismo ejército norteamericano que había golpeado al Pentágono. Así dicen aquellos que se les llama conspiracionistas, dentro de los cuales me tienen a mí también como conspiracionista, porque siempre ando diciendo que cualquier cosa es conspiración. Pero es que yo sí ya miro, como decimos en mi tierra, micos aparejados por todos lados, hermano. Yo miro extraño que Donald Trump, los republicanos lo hayan catapultado como su presidente, como que si quisieran que Hillary ganara. Porque es que pusieron al menos indicado de todos, ¿verdad? ¿Para qué vamos? En vez de ayudarse él, ayuda a la otra. Entonces yo siempre miro una conspiración y creo que tengo razones. Por ejemplo, el hecho de que la Bayer haya comprado a la compañía Monsanto por $6,660 millones, 666, ¿verdad? Y que se haya unido esa compañía farmacéutica, que usted sabe que en el libro de Apocalipsis se le dice a Babilonia: por la multitud de tu farmaqueia, de tus hechicerías. Pero la palabra original griega es farmaqueia, y de farmaqueia viene farmacología, farmacia, farmacéutica. Y ahora resulta que Babilonia, por su farmaqueia, por su farmacia, engaña a todo el mundo y compra Monsanto. Entonces yo sinceramente, con todo respeto, pero miro ahí una conspiración. ¿Sabe qué miro yo? Monsanto es una compañía que ha trastocado genéticamente la semilla de todo el mundo, y entonces al trastocarla genéticamente ha creado enfermedades. Y la otra es Bayer, es farmacéutica. Entonces yo digo, estos bandidos están vendiendo la enfermedad para luego vender la medicina. Y son unos copiones, porque la Biblia dice que Dios da la llaga y el bálsamo. Entonces se están poniendo. Entonces a mí por eso me dicen algunos que yo soy conspiracionista. Pero tienen razón. Y yo en todo miro una conspiración, hermano. Digo, me volví demasiado suspicaz y digo, no, eso me parece raro. Pero ¿por qué hacen eso? En todo. Primero tengo que verlos bien. Miro a los jóvenes con sus peinados modernos y digo, esos están en la Biblia. Esos peinados, así como los que están haciendo, están en la Biblia. Y no bien. O sea, todo. A veces me dicen también legalista, y también tienen razón. Yo soy todo lo malo que usted quiera, pero Dios tiene misericordia de mí.
La cuestión está en que cuando golpearon el Pentágono, entonces yo dije, ay, gracias Ron, Dios te bendiga. Entonces yo dije, aquí va a pasar algo. Y entonces el Señor, ahí me habló el Señor. Y me dijo que todo lo que se miraba en lo literal, en lo natural, en lo físico, tenía una repercusión en lo espiritual, que hay una vinculación entre esas dos cosas, pero impresionante. Y por eso la Biblia dice en Mateo 16 y en Mateo 18, que a nosotros nos dieron una autoridad para que lo que hagamos en la tierra se haga en los cielos. Hay una vinculación entre lo espiritual y lo material o terrenal, literal, como usted le quiera llamar. Entonces, el Señor me habló. No me quiero ir por aquel lado porque si no, ya no va a poder redimir el tiempo. Pero yo lo miro a usted con cara de hambre, de justicia. Entonces quiero ser benigno con ustedes. Ahora, entonces el Señor me habló y me dijo, de la misma manera que los enemigos atacaron el Pentágono, la iglesia va a ser atacada en su Pentágono. Es decir, en esa extraordinaria verdad del número 5 que representa gracia, pero que abarca muchas cosas, porque si no es por la gracia de Dios, nosotros no podemos salir adelante. El apóstol Pablo decía, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. La Biblia dice, poned vuestra esperanza completamente. No dice a medias ni 75%, ni siquiera dice pongan su esperanza en la fe, en el amor y en la gracia. No, dice pongan su esperanza completamente en la gracia. Pero en la gracia que vendrá, no en la que ya tenemos, no en la que ya nos dieron en la eternidad pasada. No en la gracia del Padre ni en la del Hijo, porque esas ya no las dieron, pero tiene que ser complementada con la gracia del Espíritu Santo, y esa va a venir junto con el día del Señor. Eso dice Pedro, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que os será derramado junto en la manifestación del Hijo de Dios. Ok, entonces esa gracia está representada por el número 5, y por eso nosotros vemos tantas bendiciones en el número 5, ¿verdad? Digamos, aquel nació el 5 del 5 del 55. No, de veras, el 5 del 5. 5 del 5 del 55. Padre Santo. A las 5 y 5 de la mañana, con 5 minutos y 5 segundos. Seguramente eso no te percataste, deberías de chequear los registros médicos. Yo empecé a discipular en la zona 5 de Guatemala y pastoreo en la zona 5 de Guatemala. Y creo en los 5 ministerios como usted no se imagina. Y todo lo que miro en la Biblia, casi siempre lo miro en grupos de 5. 60 valientes lo rodean. 12 por 5. Gematría bíblica. 60 valientes, a los que antes conoció, a estos también predestinó, a estos también salvó, a estos también llamó y a estos también glorificó. Y entonces ahí estamos, 5 comentarios. Incluso me recuerdo de una goleada que le dieron al Real Madrid de 5-0. Y de otra que le dieron a otro país, pero ese no lo vamos a decir por respeto aquí a algunos hermanos. A un hermano, ese de 7-0. Bueno. Ay, Dios mío. Ya, bueno, pero volvamos al punto, porque volvamos al punto. Entonces, yo creo que dentro de esa gracia del número 5, Dios levanta 5 ministerios.
Y miren lo que le voy a decir. Yo no creo que la iglesia vaya a poder ser preparada para que se case si no le dan vía a los 5 ministerios. Eso es lo que yo creo. Yo creo que alguna parte de la iglesia le ha dado vía a 3 ministerios: evangelista, pastor y maestro. Ha surgido otra forma de administración que ha eliminado esos 3 ministerios y se ha puesto solo en 2: apóstoles y profetas, y los demás no sirven para nada, y los pastores tienen que transicionar a ser apóstoles. Yo no creo eso. Yo creo que Dios nos llama a cada uno con una función y que todas esas funciones son súper requete contra importantes. No puede ser más importante. Es como que me dijera, es como que si a usted le pusieran a escoger, ¿cómo prefiere vivir? ¿Sin ojos? ¿Sin riñones? ¿Sin pulmón? ¿Sin hígado? ¿Sin páncreas? A ver, escoja qué es el órgano más importante. Todos son importantes. Yo quiero todos. A veces estoy orando y le digo, Señor, porque a veces oro, y le digo, Señor, la Padre Santo, si tan solo me pudieras devolver mi cuerpo de cuando yo tenía 20 años. Todo lo que haría, Señor, todo lo que haría para ti, Padre. Pero, bueno, para Dios nada es imposible, pero, bueno, Él hace que renovemos nuestras fuerzas como las del águila. Pero volvamos al punto. Entonces, he entendido que se atacó el Pentágono porque se va a atacar a los 5 ministerios. ¿Cómo se va a atacar a los 5 ministerios? Número 1, por ignorancia. Yo pertenecía a un consejo apostólico, con su permiso, en Guatemala. El Consejo Apostólico de Guatemala. Me salí de ahí. Todas las veces que nos reuníamos una vez al mes para comer. Y la verdad es que solo comíamos. Y medio nos alegábamos de vez en cuando. Pero les decía, mucha, así decimos nosotros allá, mucha, así como compañerismo. Mucha, miren, ¿qué es lo que hace un apóstol? Díganme ustedes, ¿cómo definimos que alguien es apóstol? ¿Cómo? Platiquemos, conversemos. Puede ser las señales de un apóstol. Ahí nos empezamos a meter en problemas, ¿verdad? ¿Cuáles son las señales de un apóstol? Pues Pablo dice, las señales de un apóstol las he sido hechas entre ustedes con mucha paciencia. ¿Cuáles son esas señales? Sí, la corona. ¿Cuál es la corona apostolar? Porque, digamos, el apóstol Pablo le decía que ellos eran su corona. Pero eso le pueden decir un montón de pastores. No, todos estos son mi corona. Ya sé, ha fundado iglesias. Felipe fundó iglesias y no era apóstol, era evangelista. Y fundó la iglesia más numerosa de aquel tiempo en Samaria. Se le convirtió hasta el brujo del pueblo. Además, es un gran predicador, dijo él, y echa fuera demonios, y por eso es apóstol. Lo siento, pero Mateo capítulo 10, Jesucristo llamó a sus 12 discípulos apóstoles y jamás habían predicado ni echado fuera un demonio, ni habían fundado ni una iglesia, y los llamó apóstoles. Entonces la cosa sí es complicada. Yo le estoy diciendo esto porque la cosa es complicada. No se trata solo de soplar y hacer botellas. Entonces, si no somos sinceros, jamás vamos a ver cuáles son las funciones, ni nos vamos a dejar ministrar por ellos. Algunos sí reconocen a un apóstol, pero lo ponen a hacer cosas que no debería de hacer el apóstol.
o el profeta, el evangelista, pastor o maestro. Por ejemplo, lo primero que la Biblia dice que hacen estos 5 ministerios es equipar, catartizar, remendar, restaurar a los santos para la obra del ministerio. Eso es lo que hace. En cambio, agarran un apóstol, agarran un evangelista y lo ponen a hacer una campaña. La campaña está bien que la haga él, pero realmente él no fue puesto para hacer campañas, él fue puesto para ministrar a los santos, según Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. Con su don. Es decir, si aquí se para un apóstol, un maestro, el ministro que sea, lo que debería de hacer es dejar empapado al pueblo de su don. Si no, lo único que vino fue a dar una enseñanza, a dar un sermón o a testificar. Pero si alguien pasa, lo que hace es impartir y compartir. Y entonces un apóstol debería dejar funcionando a una iglesia apostólicamente. Debería dejar funcionando a los ministros, a los pastores apostólicamente. Es decir, que un pastor podría estar fundando iglesias, actuando de una manera apostólica, sin creerse apóstol. Pero el problema es que hay alguien ahora que ya fundó 5 iglesias o que tiene 5 pastores y le estaba a decir a su apóstol: ¿cuándo me nombra apóstol? Porque yo ya tengo 5 iglesias. No, papadito, si vos lo que estás haciendo es actuar apostólicamente. Si Dios te va a promover a esa dimensión, tienes que esperar que sea Dios. Porque, hermano, discúlpeme, mire pues, eso es como que si Oscar de la Hoya, en los mejores tiempos de él, se metiera a querer pelear con Mike Tyson en los mejores tiempos de Mike Tyson. Matan a Oscar de la Hoya. Uno le da y lo trae. Pero, hermano, sí, hay unos videos en YouTube de los knockouts más cortos de Mike Tyson. Y los grandes animalones, esos mastodontes, no le aguantaban ni 30 segundos. Solo sonaban, ¡pum!, a traerlo. Ya no volvían por otro. O sea, a mí, aunque lo que se volvió popular es esa cosa donde lo ponen en un ring cerrado y que botan a alguien y se le tiran y le dan pam, pam, pam. Digo yo, Mike Tyson no tenía necesidad de eso. Uno les daba y se iba a su esquina tranquilo, y el otro no se levantaba. No se le tenía que tirar encima. Entonces imagínense que a alguien lo suben de categoría de peso, mosca a peso pesado. Lo matan, hombre. Lo matan. Si hay potestades que están definidas para determinados lugares, hermano, eso se puede ver hasta en las enfermedades. Allá en México hay una enfermedad que se llama, así le dicen popularmente, no es un nombre científico, le dicen la venganza de Moctezuma, y le da a casi todos los gringos que entran. Cuando se comen el primer taco con smog, con bacterias, con E. coli, con ameba, a traerlo. Pero los que viven ahí, si no tiene amebas, no son ricos. Hasta dicen, mire usted, a este le falta un poco de E. coli, le dice, ay, porque ellos fueron diseñados, tienen defensas en ese territorio. En lo espiritual así es. Hay gente que por querérsela llevar, de que viajan y que van y vienen y en el aire se detienen, se van a meter a la China comunista, se van a meter a Haití, donde dice hermano Fernando, se van a meter allá a Brasil, a Macumba y todo eso, y regresan endemoniados.
Porque uno, hermano, debe de operar en donde Dios lo puso a operar a uno. Esa es una de las razones por las que uno, cuando viaja apostólicamente o lo hace pastoralmente, lo primero que debe de hacer es ponerse bajo la autoridad del ministro que está en la región en donde está. Ciertamente yo tengo el privilegio de que aquí el hermano Billy me ha reconocido como su cobertura espiritual. Pero cuando yo vengo aquí, aunque sé que eso es cierto, yo también digo, si me preguntan, ¿y usted aquí qué pata puso ese huevo? Pregúntenle a Billy, digo yo, porque yo con él vengo y estoy bajo su protección. ¿Por qué? Porque él tiene, cada uno de nosotros tenemos una protección, hermano, que Dios nos dio para operar a diferentes niveles. Ahí no se trata de que yo soy el que puede todo y que aquí estoy yo y como yo no hay dos. Si yo cuando oigo a alguien decir como yo no hay dos, le digo gracias a Dios, porque solo con vos ya tenemos más que suficiente. Entonces este es un trabajo de equipo. Este es un trabajo de equipo entre apóstoles, pastores, evangelistas, pastores, maestros. Somos un equipo. ¿Quién es más importante en la Roja que ahora le toca jugar? Vamos a ver, ¿quién es más importante? Ustedes que saben de esa cuestión de fútbol. ¿El portero? ¿Los defensas? ¿Los volantes? Los delanteros. ¿Quiénes son los meros? Quitémosle un buen portero. Pongámosle buenos delanteros y mal portero. ¿Ah? Le llueve, hermano. Pongamos un buen portero y malos delanteros. Pues así es esto. La iglesia tiene problemas porque a veces tiene buen portero pero mal delantero. Y a veces tiene buen delantero, pero el portero, hermano, deja entrar todo. ¿No ha visto usted a los porteros que se alejan con los defensas? Gracias a Dios. Qué bueno que dijeran gracias a Dios. Gracias a Dios que no entró el gol porque no tiene un pulso ese para tirar bajo la luna de una vez. Pero mira, lo tenés que machetear. Aquí no, pues porque aquí no entran así. Un corte. Hachazo. Plancha. No, yo ya me di cuenta cómo son ustedes Por eso cuando uno dice aquí que Cristo vive y los hermanos se quedan así, digo yo, estos no son los mismos que yo vi cuando le ganaron a Argentina. Pues hermano, denle un aplauso al Señor. Uno. Pero yo los vi cuando le ganaron a Argentina, hermano. Mire, le voy a contar aquí un secreto. ¿Se los cuento, Billy, o no? Estábamos con el apóstol Mario. Yo agarré una silla, hermano, y me puse detrás de la silla, así, mire, porque se me dejaban venir los hermanos chileros. ¡Ah! Yo creí que me querían pegar, que me querían abrazar. Y decíamos aquí con John y con Ronald, si así buscara Galcey. ¿Verdad que estuvimos a molestar ahí nosotros? Si así buscara Galcey. Bueno, pero volvamos al punto, pues dejemos de estar molestando. Tengo que redimir el tiempo. Este mensaje se llama redimiendo el tiempo. Entonces, me he encontrado con la verdad de los 5 ministerios y no la quiero soltar. Y cada día aprendo un poco más. Me junto a veces con algunos de mis amigos, algunos pastores, con los que empezamos a platicar hace muchos años acerca del ministerio apostólico y aprender. Y me quedo
triste de ver que se quedaron empantanados. Usted nunca se quedó, ¿cómo se dice aquí? No quiero decir palabras que no sean porque cuando se quedan en el barro, empantanados. Es que un día yo le dije aquí a Billy una palabra y se me quedó viendo, porque me traían, y como el tránsito aquí en Santiago es terrible a determinadas horas, hermano, yo le dije: vos, Billy, qué atrancazón la que hay aquí, le dije. ¿Qué me dijo? Atrancazón, le dije. Mucho tráfico. Taco. Se dice taco, me dijo. Perdonen, hermanos, ¿y qué dije? Pues, lo que usted dijo no tiene nombre, me. Tiene otro nombre. Bueno, pero nunca se quedó empantanado usted con su vehículo. Nunca se quedó así. Yo sí. Y uno no haya que hacer, ¿verdad? Y le pone madera a la llanta para ver si sale, que rompe la madera, le echa arena, le echa piedrín, le echa de todo y no sale el automóvil de ahí. Y yo me encuentro con algunos de mis amigos con los que empezamos juntos el ministerio, hermano, y manejábamos un poquitito del ministerio apostólico, profético, evangelístico, pastoral y magistral, y yo los miro atascados. Pero ¿saben qué es lo peor? Con olor a llanta quemada. ¿Y saben qué es lo peor? Que creen que están bien. ¿Cómo te va? Pero perfectamente, hermano. Pues pero si la llanta ya lleve, ya eso. No, estamos bien, vos sos el que estás mal, me dice. Por lo tanto, bueno, no. Yo quiero hablarle hoy de una cuestión que viéndolo en la Biblia, yo le llamo a este asunto, yo le llamo la autoridad ministerial. Sin autoridad no se puede. No se puede. Y todos tenemos que tener autoridad. ¿Cómo decirle? Por ejemplo, tenemos que tener jurisdicción. Nosotros debemos de tener jurisdicción. Déjenme ponerle un ejemplo de jurisdicción que yo miro en las películas, pues, porque no, como no soy abogado ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero yo miro que ahí aparece en la película un tipo del FBI y de repente aparece el policía, el jefe de la policía de ese lugar, y dice: este crimen le corresponde investigarlo a la policía porque fue hecho acá. Entonces el del FBI le dice: no, este crimen corresponde a nosotros porque el delito es un delito federal. Y de repente aparece el de la Guardia Nacional. Ninguno de los dos, la jurisdicción, y se pelean por la jurisdicción. Entonces a veces nosotros nos saltamos la jurisdicción. Debemos entender esto, que todos tenemos autoridad. ¿Le puedo hacer una pregunta? Bueno, pero me la contesta según lo que usted cree. ¿Sí? ¿Estamos bien? Solo quiero ver cómo voy de tiempo, porque ¿dónde se mira la hora? ¿Qué hora es? Padre Santo, deme 5 minutos y finalizo. Hermano. Bueno, mire pues, no me va a decir que no tiene ganas de ir a comer. Bueno, pero mire pues, ahí le va la pregunta. ¿Quién gobierna en la casa? Necesito que se lo voy a poner más específico. ¿Quién gobierna en la casa, el hombre o la mujer? Mire, dijo aquel, ¿verdad? Yo ya descubrí que uno o trata de mandar en la casa o es feliz.
Ay. Para todos los que dijeron que el que gobierna es el hombre, quiero que me contesten esta pregunta. Porque dice el apóstol Pablo: quiero pues que las viudas más jóvenes de 60 años se casen, tengan hijos y gobiernen bien su casa. ¿Verdad que ya las deserté a las hermanas? Hermano, siga por favor, me declaro en ayuno permanente. Pero entonces, ¿por qué dice la Biblia en 1 Corintios que Dios en la situación de la autoridad puso Dios, Cristo, y dijo: quiero pues que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo? La cabeza de Cristo es Dios. Entonces, Dios, Cristo, hombre y mujer. ¿En qué quedamos por fin? Hay una contradicción, hermano. O hay una contradicción, o lo que hay es precisamente lugares en donde debe, ámbitos, dimensiones, atmósferas en donde cada uno ve, jurisdicciones. Hay cosas en las que la mujer manda en la casa y uno no se debe meter en eso. Es más, las mujeres que trabajan en la casa, no. Bueno, podría ser. Billy, yo lo reconozco, ¿verdad? Claudita. ¿Por qué cuando van a llenar papelería y ellas no trabajan afuera de casa, sino que dentro de la casa, y ponen profesión u oficio, se pone ama de casa? ¿Qué es? ¿De dónde viene la palabra ama? De él ama, ellos aman. No. Ese es del verbo amar. No, eso es de amo, master. Master of the house. Tiene jurisdicciones. Mi hijo, para que miren que no solo en la lavandería, mi hijo no heredará con el hijo de la esclava. Así que me lo echas. Y cuando se puso brincón Abraham, oyó la voz de Dios. Oye la voz de tu mujer, Padre Santo. Entonces hay ámbitos en donde ella gobierna. ¿Por qué le estoy poniendo este ejemplo? No estoy tratando de iniciar una revolución dentro de la iglesia, sino que lo que estoy diciendo es que existen jurisdicciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de los ministerios, existen jurisdicciones. Hay lugares en donde manda el pastor y jurisdicciones espirituales en donde él es el que manda. Hay jurisdicciones espirituales en donde manda el profeta. Hay otros en donde, pero no es que mande a la gente, sino que él es su terreno, es su territorio. Es como que si se estuviera haciendo una operación en un quirófano y hay 5 equipos de médicos y unos son cardiólogos, otros son neurocirujanos, otros son plásticos, cirujanos plásticos, y entonces de repente el cardiólogo terminó de hacer su operación y se retira y dice: se retiran los cardiólogos, que entren los neurólogos. Tienen su campo. Así nosotros. Ay, Padre Santo, que me ayude el Señor usted. Pero es bien importante, déjeme explicarle. Yo quisiera saber cuánto tiempo tengo hablando, si alguien tiene, desde que empecé a hablar,
¿Cómo va el reloj? Yo se lo agradecería. Ninguno. ¿Ah? ¿Sí? ¿Tú lo tienes? Sí. Aleluya. Pero sí, para. Ok, tú tienes la jurisdicción del reloj. Así que cuando yo llegue a los 60, no importa si yo soy el super requete contra hiper mega ultra pentagiga intergaláctico apóstol, el que tiene la jurisdicción del reloj tiene que hacer así. El árbitro, hermano. No importa que esté jugando Lionel Messi contra ¿quién es el mero de aquí? Sánchez. Él. Ya se acabó el partido. Los dos, aunque sean las estrellas mundiales, tienen que parar. Jurisdicción. Yo conozco ministros que llegan a una iglesia invitados y se ponen a regañar a los de las cámaras. El que los tiene que regañar, en todo caso, es el ministro de ahí. Yo gasto demasiado tiempo, pero estoy en la jurisdicción de mi tiempo. Pero déjeme contarle esto. Un día mi apóstol me dice: vas a venir a enseñar conmigo, venite. Y me llevó a un retiro en San Francisco, California, hace aproximadamente unos 28 años. Y yo miraba que los pastores se peleaban entre sí. Y él daba el tema y después daba lugar a preguntas. Y entonces un pastor por allá que la tenía con otro hermano que decía: disculpe, apóstol, ¿qué se puede decir de esos pastores que no atienden a sus ovejas porque solo viajando andan? Y estaba tirándole a aquel, porque el otro tenía una iglesia grande, hermano. Y sí, efectivamente viajaba. Yo creo que tenía tendencias como apostólicas. No, dice el doctor, bueno, no, lo que pasa, y da la respuesta, pero él sabía que le estaban tirando al otro. Entonces se levanta el otro: disculpe, hermano, y esos pastores que no les crece la iglesia, ni su mujer cree en ellos, ¿qué se puede decir de él? Y así, hermano. Entonces me tocaba a mí dar mi tema. Mi tema se llamaba, no se me olvida, la lluvia tardía. Y me subo yo, empiezo a dar la lluvia tardía, y de repente me recordé las preguntas y les empecé a dar, hermano. Se terminó todo. Y entonces me dijo un hermano, un amigo, me abrazó y me dijo: bonito tema, usted, solo que ese no se debería llamar la lluvia tardía, se debería llamar la lluvia de pedradas, me dijo. Y yo me sentí mal, ¿verdad? Entonces me le acerqué a mi apóstol y le dije: me extralimité, ¿verdad, hermano Otto? No, me dijo, todo lo que les dijiste era la verdad. Lo único que no te correspondía a vos. Me mató de una vez, hermano. Jurisdicción. Diga conmigo: jurisdicción. Yo voy a respetar la autoridad tuya. Yo tengo matrimonios que están bajo mi autoridad, pero yo jamás de los jamases voy a vulnerar su autoridad diciéndoles qué hacer con sus hijos. Yo les voy a decir cuál es la perspectiva mía, según la Biblia, de sus hijos. Pero la autoridad de ese muchacho es él, no yo. Yo conocí un pastor, que su esposa, estábamos platicando y venían un matrimonio, y le dijo: me tenés que pasar a tu hijo a la oficina porque le voy a jalar las orejas. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Él es la mamá, pues? ¿Ella es la mamá? No, debe haber un respeto. Debe haber una jurisdicción. Amén. Aleluya. Y es bien complicado cuando uno tiene que llamar la atención. Por ejemplo, yo veo a veces, como la obra ha crecido un montón, entonces veo algunos hermanos en internet de los nuestros
que ponen alguna cuestión que no es doctrinal y la lanzan como que si fuera veneciano. Entonces yo tengo con mucha pena que escribir. Yo respeto al hermano, pero esa no es la doctrina de esta misión, sino que es de esta manera. Puede ser que yo esté equivocado, pero yo soy el que tiene la jurisdicción. Pero eso pasa y bueno, entonces el Pentágono ha sido atacado de una manera tremenda porque desconocemos toda esta temática. Entonces tenemos que recomponer, hablar, revisar y entrarle a este tema. Yo le he puesto a este tema, Padre Santo, la vara de Dios. Y aunque usted no lo crea, voy a llegar al fin de este tema en poco tiempo. Ahí va a ver. Ahí va a ver. No, porque digamos en la tarde le toca ministrar a otros hermanos. Entonces así que vamos a llegar al fin. ¿Cómo voy tú que tenías el 40? Me quedan 15, pero tenía 40. Llevaba 40. Entonces solo 5 minutos he hablado desde la última vez. No puede ser. Bueno, de todos modos, yo tengo un reloj aquí interno. La vara de Dios, Apocalipsis 21:16. Y la ciudad está asentada en forma de cuadro, y su longitud es igual que su anchura. Y midió la ciudad con la vara 12,000 estadios, y su longitud, anchura y altura son iguales. Es decir, 12,000 estadios, 12 de largo, 12 de ancho y 12 de altura. Pero no es eso lo que quiero hablar, porque ahí tendríamos que hablar de dimensión. Ya cuando se habla de longitud, altura y anchura, se tiene que hablar de dimensión. Pero yo no quiero hablar de eso, yo lo que quiero hablar es de la vara. La vara midió la dimensión de la ciudad. La ciudad, sin lugar a dudas, es la iglesia. O sea que a la iglesia hay que medirla. Es lo que decía Mario en su intervención. ¿Cómo se mide la iniquidad? Mucha iniquidad, ha llegado al colmo la iniquidad. ¿Cómo se mide la iniquidad? Entonces, aquí se mide no la iniquidad, sino que se mide la iglesia. Pero ¿cómo se mide? Con la vara de Dios. Ahora me he encontrado en esto de la vara de Dios. Mire, antes de decirle, he encontrado la explicación del Nuevo Testamento en el Antiguo y del Antiguo en el Nuevo. Casi he llegado a creer que la Biblia es un matrimonio entre el Nuevo Testamento y el Antiguo. Ese sería motivo de otro tema. Pero no podemos basarnos solo en el Nuevo Testamento, ni solo en el Antiguo. Yo tengo las evidencias de lo que le estoy diciendo en este momento. Pero no me quiero meter ahí, porque entonces voy a dejar que se vayan los minutos y me interesa mucho decirle esto. Entonces, la explicación de la vara está en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento yo me encuentro con 5 varas. La primera, le puse el número ahí bajo el número 4731, para que cuando usted lo quiera investigar en la Strong Concordance, BBD Definition, Diccionario Vine, el que usted quiera, ese es el número que tiene, 4731, la vara Maquel. La otra sería la 4294, que es la vara Maté. La otra es la 905, que es la vara Bad. La otra es la 7626, que es la vara Shevet. Y la última es la 2415, que es la vara Choter. Estas 5 varas
constituyen la vara con la que se mide a la iglesia, las dimensiones de la iglesia. Y entonces estos tienen que ser 5 ministerios. Y cada uno tiene su jurisdicción. Y bien haremos en dejarnos equipar cada uno de nosotros por el otro ministro. Si el otro ministro es maestro, me voy a sentar y si es maestro de veras, me voy a sentar y lo voy a oír, porque ese me va a equipar y me va a ministrar. Y quizás hasta me va a liberar. Porque la verdad nos libera. Si el otro es un profeta o un evangelista, lo mismo voy a hacer. El problema es que a veces chocamos entre nosotros. No, yo soy más importante. ¿Cómo así que el otro es más importante? Si aquí el importante es Cristo. Y Él es el que nos envió a todos nosotros. Nosotros apenas estamos aprendiendo. Entonces, por eso le dije que terminaba el tema en 5 minutos. Porque ahí ya le di las 5 varas. Y los números. ¿Verdad? Sí, pero es que si me pongo a decirle cuál es cada una, olvídese, porque cada una tiene unas funciones exquisitas. Entonces, ¿qué le parece? No, hombre, hablando en serio. ¿Qué le parece si se sujeta a mi jurisdicción en este momento? Y lo dejamos ahí con lo que ya el Señor nos dio y con el ánimo de investigar lo que viene. ¿Le parece o no le parece? Todavía tenemos viernes, sábado y domingo. Y tenemos 3 almuerzos, 3 cenas, 3 desayunos. Búsquenlo. Búsquelo. Y yo sé que usted va a aprender en vez de que yo le enseñe. Y entonces va a poder decir el evangelio que yo predico. No me lo enseñó hombre alguno, sino que se me hizo rema. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a tu pueblo, tu novia preciosa, Señor. En el nombre de Jesús yo te ruego que a través de ese espíritu de revelación con el cual tú has programado esta reunión preciosa, Señor, en este Santiago en llamas, en el nombre de Jesús, yo solicito que del cielo venga un espíritu de revelación sobre todos y cada uno de nosotros, en todos los temas que hemos estado oyendo, para que oigamos la revelación que está escondida en tu palabra, la revelación acerca de las cosas que nos rodean, la revelación acerca de nuestros propios pecados y de lo que está dentro de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo proclamo eso, Señor, que venga poderosamente sobre nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Dale un aplauso al Rey bendito. Aleluya. Hay un lugar donde la presencia de Dios se hace presente. Un lugar donde la palabra de Dios es viva y eficaz. Un lugar donde el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es el Centro Cristiano Internacional, Ministerios Ebenezer. Para más información, visita nuestra página web www.ccint.cl. Síguenos en nuestras redes sociales como Centro Cristiano Internacional o CCINT Chile. Centro Cristiano Internacional, un lugar de nuevos comienzos.